¿Qué tal, CXP Traders? Hoy fue una jornada bajista en el S&P 500. El sector con peor desempeño fue tecnología en salud, afectado por caídas significativas como la de Allgene Technology, que bajó un menos 36.63%, que arrastró al segmento con pérdidas marcadas. En contraste, servicios tecnológicos fue el sector más favorecido del día, impulsado por avances destacados en compañías como Meta con ganancias del 11.25%, que aportaron tracción al bloque, a pesar de la debilidad general del mercado. El mercado cripto tuvo una sesión mayormente de pérdidas. El top 10 estuvo casi todo en pérdidas, exceptuando Binance. Por otro lado, Doge lideró pérdidas con XRP. En el video de hoy, del diálogo a la amenaza, Medvedev y Trump escalan tensiones con un cruce explosivo que enciende las alarmas globales. Quédate con nosotros hasta el final para convertir esta información en ganancias. Soy Tony y vamos directo al grano. Donald Trump anunció una extensión de 90 días para negociar un nuevo pacto comercial con México, evitando un aumento arancelario que debía entrar en vigencia el 1 de agosto. Durante este periodo, México conservará aranceles del 25% sobre autos y productos relacionados con el fentanilo y del 50% sobre acero, aluminio y cobre. Asimismo, acordó eliminar barreras comerciales no arancelarias de forma inmediata. Por otro lado, Dmitry Medvedev, expresidente ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad, calificó el ultimátum de Trump a Rusia como una amenaza grave. Reducir el plazo de alto el fuego en Ucrania de 50 a 10 a 12 días es un paso hacia la guerra, no solo con Ucrania, sino contra EU, según afirmó. En respuesta, Trump lo llamó expresidente fracasado y advirtió que estaba entrando en un territorio muy peligroso. El intercambio escaló el conflicto verbal y ha generado alarma internacional. En otras noticias, Donald Trump envió cartas a los CEOs de 17 grandes farmacéuticas, exigiendo que reduzcan los precios de sus medicamentos en EU, para equipararlos con los más bajos entre países desarrollados, dentro de 60 días. El enfoque se limita a productos de Medicaid y nuevos fármacos. Trump advirtió que implementará acciones regulatorias o comerciales si no hay compromiso firme. Las acciones de algunas compañías ya cayeron hasta un 2%. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó desde la Casa Blanca el informe del Grupo de Trabajo sobre Activos Digitales, que marca la dirección regulatoria del futuro. El documento propone claridad federal para el comercio y custodia de criptomonedas, respalda leyes como Genius y Clarity Act, promueve DeFi y stablecoins y descarta el lanzamiento de una CBDC. No menciona detalles sobre la reserva estratégica de Bitcoin, aunque su desarrollo sigue en curso. Por otro lado, el foro hispanohablante de Bitcoin Forobits cerró temporalmente y probablemente de forma definitiva, tras perder la base de datos de los últimos 3 años en una migración de servidores el 25 de julio. El equipo explicó que los errores fueron ajenos a su voluntad y comunicó que, si no logran recuperar la información, el foro cerrará permanentemente. Agradecieron a la comunidad por la década de actividad, 2015 a 2025. En otras noticias, Visa integrará las stablecoins BUSD, USDG y EURC en su plataforma de liquidación, que ahora operará también sobre Stellar y Avalanche, además de Ethereum y Solana. El sistema permitirá transferencias casi instantáneas y de bajo costo en dólares y euros entre empresas, facilitando pagos globales más eficientes y con mayor interoperabilidad. En cuanto a los índices, el Standard & Poor's 500 cerró con un retroceso moderado tras un intento fallido de consolidación sobre máximos. Abrió en 6.427 puntos. Alcanzó su nivel más alto del día en esa misma zona, pero perdió impulso rápidamente y finalizó en 6.339, con una caída de menos 0,37%. En el gráfico de una hora, el índice mostró una fuerte presión bajista desde la apertura, rompiendo niveles de soporte recientes y dejando una jornada claramente vendedora. En la temporalidad diaria, se confirma un rechazo técnico desde zona de resistencia, lo que podría implicar una pausa en la tendencia alcista. El Nasdaq también registró una leve caída. Abrió en 21.457 puntos y cerró en 21.122, con un retroceso de menos 0,03% en una jornada marcada por alta volatilidad. En el gráfico horario se observa una fuerte caída intradía, mientras que en la temporalidad diaria, el índice deja una vela de retroceso desde zona de máximos históricos, lo que sugiere una toma de utilidades sin comprometer, por ahora, la estructura alcista general. En cuanto al oro, el metal precioso logró un rebote tras las fuertes caídas recientes. Abrió en $3.276 por onza y subió hasta cerrar en $3.293, con una ganancia de 0,53% en la sesión. En el gráfico horario, se observa un intento de recuperación progresiva, aunque el movimiento carece de fuerza y volumen sostenido. En la temporalidad diaria, el oro rebota desde la base del rango lateral, pero aún no rompe la dinámica bajista que domina en el corto plazo.
Los mercados reaccionaron con cautela frente a un clima geopolítico más tenso y a nuevas medidas comerciales de alto impacto. El S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron tras fallar en consolidar sobre máximos, en medio de una jornada marcada por ventas técnicas y alta volatilidad. A pesar de la prórroga concedida a México, el endurecimiento contra Brasil y la escalada verbal con Rusia generaron preocupación. En contraste, el oro rebotó levemente, aunque aún sin recuperar su estructura previa. El índice de miedo y codicia se sitúa hoy en 62 puntos, en zona de codicia, bajando levemente frente a ayer 63, aunque permanece por encima del nivel de hace un mes 52. Este retroceso sugiere una ligera pérdida de impulso en el apetito de riesgo por parte del mercado, y aunque el sentimiento general sigue siendo optimista, se encuentra más cerca de una postura defensiva. Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado, ha tenido una jornada a la baja, registrando una variación diaria de menos 1,14% y cotiza actualmente cerca de los $116.500. En la sesión de hoy, Bitcoin mantiene una presión vendedora constante, lo que podría estar provocando una ruptura hacia niveles más bajos. Al momento, el activo se encuentra a la espera de un catalizador que permita reanudar el movimiento observado en las últimas semanas. El mapa de liquidaciones muestra a BTC aún bajo presión bajista y actualmente se sitúa cerca de los 116.500, tras un retroceso progresivo desde los 119.900, zona que concentraba alta liquidez y fue claramente barrida. Por debajo, comienzan a activarse niveles de interés en torno a los 115.300 y 114.600. El movimiento sugiere que el precio sigue absorbiendo órdenes en zonas inferiores, con sesgo bajista dominante e incertidumbre y sin signos claros de reversión inmediata. La dominancia de Bitcoin, representada por la línea amarilla, mostró un comportamiento al alza durante la jornada, con una variación de 0,9%. Actualmente, Bitcoin representa el 61,65% del total del mercado, reflejando una mayor concentración del capital en BTC frente al resto de los activos del ecosistema cripto. En línea con esta dinámica, USDT Dominance, representado por la línea verde, tuvo una jornada al alza con una variación de 1,06%, alcanzando una participación de 4,35%. En contraste, el Total 2, línea azul que agrupa a las altcoins excluyendo Bitcoin, registró una caída de 1,29%, situando su dominancia en el 34%. Esta configuración sugiere una rotación de liquidez desde Bitcoin y altcoins hacia activos defensivos como Tether, evidenciando un entorno de mayor cautela por parte del mercado. En conclusión, el mercado cripto se mantiene en una fase de pausa y reacomodo, en la que los inversores adoptan una postura más defensiva mientras esperan señales más claras. Aunque Bitcoin y las altcoins retroceden, el movimiento ocurre en un contexto de búsqueda de catalizadores, no de deterioro generalizado. El aumento en la dominancia de BTC y Tether sugiere que la liquidez se está resguardando dentro del ecosistema, lo que podría anticipar nuevos intentos de reactivación una vez se reduzca la incertidumbre. Ahora, en el sector de activos vinculados al mercado cripto, el desempeño fue mixto. MicroStrategy avanzó un 1,69%, cerrando en $401.72 tras una apertura en 399.13 y un máximo intradía de 410.81. El activo rebotó desde una zona de soporte intermedio, buscando consolidar una base tras varias jornadas de presión bajista. La tendencia general se mantiene alcista, aunque con pérdida de impulso. Durante la jornada, el precio mostró una recuperación progresiva, pero sin superar resistencias clave, dejando un cierre aún dentro del canal correctivo. En la misma línea, Coinbase registró una variación marginal de 0,07%, finalizando en $377.76 luego de abrir en 382.89. El precio osciló entre 376.83 y 387.14. A nivel diario, el activo intenta estabilizarse tras el retroceso desde máximos de julio, apoyándose en una zona de posible soporte dinámica. En la temporalidad horaria, predominó la lateralidad con leves intentos bajistas, sin definición clara, en lo que podría configurarse como una fase de pausa dentro de un patrón de consolidación mayor. Finalmente, en cuanto a los ETF, IBIT retrocedió levemente un 0,08%, cerrando en $66.32 tras abrir en 67.12. Aunque se mantiene cerca de sus máximos recientes, no logró extender el impulso alcista. La estructura muestra signos de fatiga, con velas de rango estrecho y una oscilación lateral sin rupturas relevantes, lo que refuerza la idea de una fase de consolidación en la parte alta del rango. A pesar de este comportamiento, los ETF de Bitcoin registraron ayer entradas netas por $47 millones, sumando 5 jornadas consecutivas de flujos positivos y acumulando un total de $641.7 millones en ese periodo.
La jornada cerró con señales de fragilidad en los mercados, en un contexto cargado de tensión internacional y decisiones comerciales de alto impacto. Los intentos de estabilización se vieron opacados por nuevas fricciones geopolíticas, lo que frenó el impulso reciente. En el ecosistema cripto, la presión bajista se mantuvo, con un mercado que sigue replegado y a la espera de un catalizador capaz de destrabar la indecisión que hoy domina el panorama. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Todos los días hacemos horas de análisis e investigación para traerte, en 7 a 10 minutos, las configuraciones de gráficos más importantes, noticias, reportes y todo lo que necesitas saber. Gracias a todos por vernos y vamos a romperla en el mercado mañana. Síganos en nuestras redes sociales como @cxp_corp para mantenerse al día con lo último en el mundo de las inversiones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de CXP News.